Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hacer un poco de análisis fundamental del S&P 500, de las acciones estadounidenses. Estamos empezando abril, hay que empezar a buscar nuevas oportunidades y por supuesto mirar un poco la historia de qué es lo que ha sucedido en el pasado. Y bueno, tenemos que el primer trimestre del año, los primeros 3 meses fueron súper alcistas para el S&P 500, una subida histórica del 10,2% en solamente 3 meses. Esto solamente ocurrió 12 veces en los últimos 70 años. Por lo tanto, estamos en una fiesta alcista en el mercado americano, en las acciones, acá en Argentina, como se llaman los CDRs, estamos subiendo en dólares una barbaridad y solamente el índice S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, todas en su conjunto, han subido un 10,2% en los primeros 3 meses. Y claro, ahora nos toca analizar qué es lo que puede pasar en el próximo trimestre, en el Q2, como se llama, o en el segundo trimestre del año, y en lo que resta del año 2024, en los últimos 9 meses del año. Entonces, les he traído algunos gráficos. Acá tenemos el Quarter 1, que es el primer trimestre del año, que solamente ocurrió subida más del 10%, 12 veces en los últimos 70 años, y fijémonos que en 2024 subimos un 10,2% en los primeros 3 meses. ¿Qué es lo que sucede cuando el Quarter 1 o el primer trimestre es tan alcista? Bueno, que el resto del año, los últimos 9 meses del año, en el 90% de las veces ha subido más la bolsa, ha subido más el S&P 500. Por lo tanto, podríamos esperar que estos últimos 9 meses de 2024, el S&P 500 termine muy por arriba de lo que está en este momento. Y el Quarter 2 o el segundo trimestre del año, cuando el primero es tan alcista, el segundo suele superar a su promedio histórico, subiendo mucho más de lo que hace usualmente. No es un trimestre muy alcista este que viene, pero sí va a superar probablemente al promedio histórico del segundo trimestre. Y ahora vamos a ir bajando de la macro a la micro y vamos a ver el mes de abril, que suele ser uno de los mejores meses del año históricamente. Y es que en los últimos 70 años ha sido el segundo mejor mes del año. Abril es un mes alcista históricamente. Esto es lo que se llama la estacionalidad de la bolsa, la estacionalidad del S&P 500. Fíjense que ha sido muy alcista este mes. Aquí tenemos las diferentes barras de abril. Esta que está a la izquierda es desde el año 1950, que ha sido justamente el segundo mejor mes. En los últimos 20 años también ha sido un muy buen mes. En los últimos 10 años ha sido el cuarto mejor mes. Y después tenemos en la barrita negra que es los años electorales de abril. Y fíjense que también ha sido un mes muy positivo. Así que podríamos esperar un mes de abril alcista. Y si nos vamos aún más a la micro, vamos a poder ver cada día de abril históricamente cómo ha rendido. Es decir, un promedio de la performance por día. Y vemos en abril que las primeras barras, las azules son alcistas y las rojas son bajistas. Por lo tanto, vemos que los primeros 17, 18 días de abril suelen ser alcistas para la bolsa, para el S&P 500, y ya para finales de mes vemos ya un S&P 500 neutral o incluso con algunas caídas. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, que en los primeros días de abril, en las primeras 2 semanas, podríamos ver subidas importantes en el S&P 500 y ya para finales de mes empezar justamente a relajar esa subida. Y vemos que el mes de mayo también tiene subidas los primeros días y ya empieza después con caídas y un mercado muy neutral en la mayor parte del mes. Entonces, podríamos tener los que ya venimos invertidos, por supuesto, ya podríamos seguir disfrutando de estas subidas en los primeros días de abril. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que tendríamos una oportunidad para poder tomar ganancias, aquellos que quieran vender o tomar ganancias de sus posiciones, ir tomando ganancias ya a partir de la tercera semana de abril, preparándose justamente para algún tipo de caída, de corrección o de movimiento lateral que puede venir en los últimos días de abril o incluso en los primeros días de mayo. Y una pregunta que nos hacemos todos los inversores es si la bolsa no está cara, si la bolsa no está sobrevalorada debido a estas grandes subidas y si sería buen momento para invertir pese a que estamos en máximos históricos y que hemos subido tanto. Y a muchos inversores les da miedo justamente ir a comprar a los máximos del S&P 500, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver en este gráfico las ganancias de las empresas en su conjunto y vemos que los beneficios empresariales están en máximos históricos. Las empresas están ganando tanto dinero
como nunca antes lo han ganado. Por lo tanto, este gráfico está en máximos históricos y por supuesto acá nos preguntamos si esto podría ser sostenible en el tiempo o no. Pero la realidad es que este crecimiento en las ganancias han justamente llevado a que el S&P 500 siga en máximos históricos y siga creciendo mucho más. Y en este gráfico podemos comparar las valuaciones del S&P 500 contra el Equal Weighted S&P 500. Es decir, por un lado tenemos en la línea oscura el S&P 500 que representa justamente estas 500 empresas, pero en donde están más ponderadas, por ejemplo, las 7 magníficas. Las 7 magníficas, estas empresas tecnológicas, representan el 30% del índice. Y mientras más suben, más peso adquieren en el S&P 500. Contra la línea naranja que nos representa el S&P 500, pero donde cada empresa vale lo mismo o está ponderada de igual manera que el resto. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Vemos que está sobrevaluado el S&P 500, está en una evaluación bastante alta, lo que no significa que vayamos a caer inmediatamente. Ustedes pueden ver en ocasiones anteriores, ha tardado incluso varios años en que estas valuaciones caigan. O por ejemplo, en lo que fue la crisis de las .com, que también tuvieron grandes valuaciones. Ahora estamos sobrevaluados, fíjense que es de la tercera vez, como fue por ejemplo aquí en 2019-2020 y en el principio del siglo, que también estamos bastante sobrevaluados. Pero si nos vamos a ver el Equal Weighted, que son el resto de las empresas, no han crecido tanto. Esto significa que el S&P 500 está sobrevaluado, pero las tecnológicas específicamente están muy sobrevaluadas, ya que han crecido demasiado. Pero el resto del índice, el resto de las empresas, aún se pueden encontrar oportunidades y va más en línea con el promedio histórico que siempre han tenido de sus valuaciones. Y hasta ahora hemos visto todos datos positivos que nos indicarían que el S&P 500 continuará con su movimiento alcista, con su bull run. Ahora vamos a ver un dato negativo que en este caso nos serviría para evaluar las dos posiciones, tanto la alcista como la bajista. En este caso tenemos el insider selling, es decir, las ventas de los insiders, de los CEOs, de los que están dentro de las compañías, los directivos, por ejemplo. Ellos están vendiendo en este momento. Hemos alcanzado el nivel más alto en 3 años. Fíjense que en el 2024 los insiders están vendiendo acciones. Los insiders de Meta, por ejemplo, de Microsoft, de muchas empresas grandes, sobre todo las tecnológicas que han subido tanto, ellos están vendiendo consistentemente acciones. Y después, justamente de algunas ventas, se han producido crisis, por ejemplo, al año siguiente o a los 2 años siguientes. No significa que no podamos seguir subiendo más este año, por supuesto, pero ya los insiders están tomando ganancias y ellos justamente que pueden llegar a tener un poco de información privilegiada, información de mucha más calidad a la que podamos acceder nosotros. Bueno, acá tenemos justamente este dato negativo que nos indicaría que podríamos estar alcanzando valuaciones bastante altas. ¿Qué deberíamos hacer como inversores entonces frente a toda esta información? Y acá lo que te invito a hacer es que crees tus propios escenarios de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Para el corto plazo sabemos que abril es un mes muy positivo y sobre todo en las primeras 2 semanas suele ser alcista y después ya tenemos algunas caídas para lo que es fines de abril y principios de mayo. Por lo tanto, ahí sería un buen momento para tomar ganancias, los que quieren hacerlo, en las primeras 2 semanas de este mes. Y después tenemos mediano plazo para lo que queda de 2024, que en mi caso particular sigo siendo alcista, ya que el 90% de las veces ha subido más el S&P 500 después de haber tenido un gran primer trimestre como el que tuvimos, donde subimos más de un 10%. Por lo tanto, 2024 en un 90% de probabilidades tendríamos que sería alcista, que el S&P 500 va a estar muy por arriba de lo que está en este momento. Y después sí, ya tenemos para el año que viene una mentalidad de largo plazo en donde podríamos tener caídas importantes, ya que si cambia el gobierno en Estados Unidos, cambia de partido, suele ser años negativos al año siguiente de las elecciones. Y además de esto tenemos que los insiders están vendiendo acciones, están vendiendo posiciones debido a las grandes valuaciones que han tenido, sobre todo las acciones tecnológicas, las 7 magníficas, por ejemplo. También podemos analizar que pese a que las tasas de interés todavía siguen en niveles muy altos, se sigue inyectando liquidez al sistema. La última semana se aprobó un paquete en el Senado de Estados Unidos
para inyectar 1,2 trillones de dólares, 1,2 billones o trillones en español. Así que muchísimo dinero se sigue inyectando, se sigue imprimiendo dólares sin cesar, sin parar. Por lo tanto, esos dólares pueden ir a parar también en gran medida a la bolsa estadounidense y ayudar a este crecimiento. Y bueno, ¿cuáles son esas acciones que están más fuertes en este momento? Al menos de las 7 magníficas, Google es la clara ganadora el día de hoy, subiendo casi un 3%. Nos despertamos con una gran vela alcista. Y bueno, yo les compartía mi compra por los 134 dólares. Se los compartí en Instagram cuando estaba comprando. Así que vayan a seguirme en Instagram. No se pierdan la información que comparto por ahí. En tiempo real hicimos la compra en esa zona y justamente me parecía un buen punto para acumular Google a largo plazo. Y llevamos ahí justamente este movimiento alcista de ya un 15%. Y en el último análisis que estuvimos acá en este rango les dije que Google se mantenía alcista también. En el caso de las otras acciones, bueno, tenemos a Nvidia teniendo una corrección, pero en este momento va ahí con un 1% de subida, un movimiento lateral de rango. Tenemos a Meta subiendo un 1% el día de hoy, Microsoft también casi un 1% de subida, y después tenemos la neutral que es Amazon, que está también desarrollando un rango, un movimiento lateral. Y después tenemos a las más débiles que son, por ejemplo, Tesla, que viene en un gran movimiento bajista del gráfico diario, una tendencia bajista de mediano plazo. Y tenemos a Apple, que también está haciendo un movimiento de arranque que la puede llevar incluso a alguna zona inferior. Pero bueno, en el caso de Apple ya saben cuál es mi opinión. Es una gran empresa para acumular en las caídas. Apple nunca ha sido bajista de largo plazo, siempre ha sido alcista en un gráfico semanal, mensual, más que semanal. Así que bueno, bien interesante esta caída que va a tener Apple o que puede estar teniendo Apple para poder seguir acumulando esta gran acción. Y bueno, por el momento la estrella va a ser Google, justamente, que viene teniendo una gran subida, que si no me equivoco estaríamos cerca o ya marcando máximos históricos. Sí, estaríamos marcando nuevos máximos históricos hoy para Google. Si te gustaría aprender a operar el mercado, hacer análisis técnico, hacer análisis fundamental, hacer trading en acciones y en criptomonedas, ya te podés sumar a los cursos de capacitación. Tenemos uno inicial para quien recién se está sumando a este mundo de las inversiones y otro avanzado para quien quiere justamente hacer trading, operar el mercado de manera activa. Así que ya te podés sumar, tenés el link acá abajo en la descripción. Muy bien, y después la gente de Argentina que compra los CDRs tiene que evaluar cómo está el dólar CCL, cómo está el dólar contado con liqui, para evitar de esa manera comprar a un dólar muy caro y de esa manera justamente agarrar en el mejor punto posible el dólar. Después de analizar el activo subyacente, como hicimos recién, que vamos a ver la acción en dólares, tienen que analizar ustedes justamente el activo subyacente que van a comprar en dólares, no ver los gráficos en pesos, no ver el gráfico de Google en pesos, porque realmente ahí está contaminado por el dólar CCL. Entonces, hacer por separado los análisis. Primero ir a ver la acción en dólares y después venirse a ver este gráfico, que es el gráfico del dólar CCL. Y vemos que no estamos en una zona de sobrecompra en este momento como lo estuvimos en esta parte alta. No tenemos un dólar caro en este momento porque el dólar caro fue acá arriba. Acá arriba en los 1300 teníamos un dólar caro y una probabilidad de un overshooting, de que esto fuera una sobrereacción del mercado, después de haber subido un 50% el precio del dólar justamente. Así que bueno, en este momento estamos en una zona de piso, estamos consolidando por esta zona y no significa que vayamos a hacer esto subir así, pero podríamos estar en un momento consolidando por esta zona, así que yo tomaría de referencia el piso que marcamos por los 1000 pesos aproximadamente como una zona excelente para dolarizarse. No sabemos si va a llegar hasta allá, pero bueno, todo lo que sea 1100 por debajo, a mi parecer es una buena zona de dolarizarse, de comprar CDRs con un dólar CCL por debajo de 1100. A mí me parece una buena zona de compra. Así que yo voy a estar comprando CDRs con un CCL por debajo de los 1100 pesos. De ahí para abajo me parecen justamente buenas zonas para dolarizarse. Por supuesto que ya cuando vayamos por 1200, 1300 pesos por dólar, en esa zona ya no voy a estar comprando. Así que bueno, eso es al menos la proyección que yo tengo del CCL. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este análisis. Si es así, déjame un me gusta que me ayuda muchísimo a llegarle a muchas más personas
a través de YouTube. Así que hasta aquí hemos llegado y por supuesto si te gustaría que analicemos alguna empresa en particular, déjamela en los comentarios y por supuesto seguime en Instagram, sé que por ahí pregunto también qué empresas les gustaría analizar. Nos vemos ahora sí en el próximo video. Chau, chau.